Bien, vamos a ver ahora eh, la interpolación de datos aplicando el método de interpolación segmentaria o interpolación spline. Este tipo de interpolación lo que hacemos es obtener una función definida por partes y de este tipo donde cada uno de, de las partes es un polinomio. El orden de este polinomio puede ser de orden 1, 2, 3, 4, lo que se quiera. Los más comunes son utilizar polinomios de orden 2 y de orden 3. Así se conoce como la spline de orden 2 y la spline cúbica, que es la de orden 3. La de orden 2 es conocida como spline cuadrática. Cada uno de estos polinomios se aplica en cada intervalo. O sea, el primer polinomio se aplica en el primer intervalo, daría esta parte de la curva, en este intervalo. El segundo polinomio se aplica en el segundo intervalo. El tercer polinomio en el tercer intervalo, que me daría esta parte de la curva. Y así sucesivamente. Cuarto, quinto, sexto, séptimo intervalo. La cantidad de intervalos en la que se va a repartir la función por partes, esta segmentaria, va a depender de la cantidad de puntos que queremos usar. Siempre la cantidad de intervalos va a ser igual a, lo vamos a llamar igual a n, es igual a número de intervalos, y la cantidad de puntos sería igual a n más 1, cantidad de puntos usados o de interés, sería el número de puntos. Bien, ¿cómo se compara esta interpolación segmentaria con una interpolación polinómica estándar? Vamos a suponer que lo que queremos hacer es aproximar esta función que está en color negro, donde aplicamos una ecuación polinómica que pase por este punto, los puntos que están marcados aquí. Y esta sería la aproximación polinómica. Si tenemos 4 puntos, sería una cúbica que pasa por estos 4 puntos. Si elegimos más puntos, ¿sí? Nosotros pensamos que puede mejorar la representación, la aproximación de la función. Estamos eligiendo 6 puntos y de estos 6 puntos lo que vemos nuevamente como en azul la aproximación polinómica, sería un polinomio de orden de grado 5. Si queremos aumentar aún la cantidad de puntos, ¿sí? Vamos a ver lo que ocurre. Vemos aquí que a medida que aumentamos la cantidad de puntos, el fenómeno de Runge, estas oscilaciones hacia abajo, hacia arriba, esos mínimos locales que surgen de utilizar un polinomio de grado elevado, hacen que la aproximación polinómica estándar que vimos en clases anteriores no sea adecuada. En cambio, si nosotros aplicamos sobre estos mismos puntos seleccionados anteriormente, aplicamos una interpolación segmentaria, donde aquí aplicamos un segmento lineal, fíjense que estamos teniendo una aproximación burda, pero bastante mejor que cualquiera de las otras anteriores. El único lugar donde puede haber algún error es en este entorno, que justamente es donde tenemos el salto en la función. Esta es una comparación muy simple, pero se puede hacer con otros tipos de segmentarias, y justamente ahí estriba esta forma de definir por parte de la función spline o segmentaria la ventaja que tiene sobre las funciones polinómicas completas. Veamos un caso simple. El más simple posible es utilizar segmentos lineales.
O sea que vamos a tener que las funciones interpolantes en cada segmento va a ser un polinomio de primer grado, este que está aquí. Va a ser una función aplicada en el primer intervalo, inclusive en los extremos. ¿Sí? Va a haber otra función con pendiente M1, antes teníamos pendiente M2, la imagen de X1, también aplicada en el intervalo consecutivo. Entonces este intervalo es donde se aplica el segundo polinomio. Así sucesivamente hasta cubrir todos los intervalos de interés. En este caso M es la pendiente de esa línea recta que une los puntos extremos de cada intervalo, y la forma de calcular de esta pendiente es esta que está aquí. Por ejemplo, ¿cómo aplicaríamos para una interpolación segmentaria con segmentos lineales para esta tabla de datos? Si nosotros tenemos esta tabla de que se corresponde con este gráfico, y por algún motivo nos interesa calcular cuál es el valor de de esa función cuando el valor del dominio es 5, ¿sí? Un valor que está aquí entre estos dos valores. Entonces podemos ver rápidamente que tenemos un intervalo, otro intervalo y otro intervalo, 3 intervalos que están marcados aquí. Este sería uno, este sería el siguiente intervalo y el último intervalo. En cada uno de ellos una línea recta es la que aproxima la función. Esta línea recta se calcula con las fórmulas que vimos antes, ¿sí? Estas fórmulas que vimos aquí. De esta forma se calcula la pendiente. Entonces, si yo quiero calcular cuál es el valor de la imagen de la función cuando x, la incógnita, vale 5, voy a usar solamente el segundo intervalo. Para este segundo intervalo, miremos la pendiente, cómo se calcula con los valores extremos de las imágenes de las funciones y los valores extremos de los valores del dominio de la función. Por lo tanto, calculamos la pendiente. Una vez que tenemos la pendiente, representamos la función, que sería la del segundo intervalo, entre x1 y x2, y llamando x0 al primer punto, x0, x1, x2 y x3. Operando llegamos a que el valor de la imagen cuando la incógnita vale 5 es igual a 1,3. Fíjense que la operatividad de esta segmentaria lineal es muy simple, y vamos a ver qué ventajas puede tener utilizar una segmentaria cuadrática y qué complicaciones adicionales en el cálculo podemos llegar a tener. Evidentemente, un trazador de primer orden no va a tener una función suave en estos puntos, ¿sí? Que sí, en cambio, vamos a poder lograrlo cuando estamos utilizando polinomios de mayor grado. Entonces, si nosotros utilizamos un polinomio de segundo grado como este que está aquí, para interpolar en el mismo caso, vamos a aplicar ese mismo polinomio en el primer intervalo, en el segundo y en el tercero. Pero van a ser distintos, ¿sí?
Aquí vamos a tener un polinomio con coeficientes A1, B1, C1. En este otro lado con coeficientes A2, B2, C2. Y en este lado con coeficientes A3, B3, C3. Entonces, esos valores de los coeficientes tienen que ser determinados para cada combinación de puntos que son datos de mi problema. Entonces necesitamos saber cuál es la técnica para determinar los coeficientes más apropiados. Entonces, el método de los segmentos cuadráticos de interpolación se basa en esta función, y si tenemos 3 intervalos, vamos a tener que encontrar 3 de estas funciones. Por lo tanto, vamos a tener 3 por 1, 2, 3, en total 9 coeficientes incógnitas. A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Esas van a ser mis 9 incógnitas. Entonces, si n es el número de intervalos, n más 1 es el número de puntos, vamos a tener siempre 3 por n incógnitas. Por lo tanto, tenemos que plantear o buscar o proponer 3 por n ecuaciones que nos ayuden a encontrar estos valores de las incógnitas, siempre satisfaciendo unas reglas básicas. Estas reglas básicas son que, vamos a marcar acá si podemos, primero, que esta función se tiene que satisfacer para todos los puntos interiores, llamémosle. Si nosotros tenemos estos 3 puntos, estos 4 puntos, resulta que el polinomio que venga por este lado y el que continúa por este otro tiene que ser coincidentes en la imagen de este punto. Esto es lo que estamos fijando aquí. Y por lo tanto, de la misma manera, para este otro punto tiene que haber coincidencias entre las imágenes de este polinomio y de este otro polinomio. Si nosotros contamos cuántas ecuaciones salen de aquí, nos vamos a dar cuenta que tenemos 2n menos 2 condiciones o ecuaciones que deben satisfacerse. Luego, otra cosa importante, si nosotros queremos que estas curvas sean suaves, tenemos que pedir que en este punto la primera derivada para ambas funciones sean iguales. Y en el último intervalo, en este, las derivadas también tienen que ser iguales. Yo creo que me adelanté. Eso tiene que ver con la tercera condición que ya vamos a decir. Lo obvio e importante es que en este punto la imagen del polinomio tiene que coincidir con el dato de esta función, y en este punto la última función tiene que coincidir con el valor dato de este punto. Estas serían las dos condiciones en negro marcadas recién. Por el otro lado, estas otras dos condiciones de que en todos los puntos interiores tiene que haber igualdad en la primera derivada, me va a dar la condición número 3. En este caso tenemos n menos 1 ecuaciones, y aquí llegamos a que tenemos en total 3n menos 1 ecuaciones, y como nosotros teníamos que satisfacer esta condición de 3 a la n incógnitas, vamos a necesitar 3 a la n ecuaciones. Nos falta una, ¿sí? Y esa ecuación que nos falta se puede asumir de varias maneras. Una de las más comunes es suponer que en el primer punto la derivada segunda es 0.
Si la derivada segunda en el primer punto es 0, este coeficiente no cuenta, este coeficiente no cuenta, solamente cuenta este coeficiente y resulta que A1 va a tener que ser igual a 0. Esta es la condición que estamos exigiendo. Algunas veces se aplica esta condición en el otro extremo. Eso es indistinto y puede ser seleccionado en función de cuál de los dos puntos es más importante. Puede ser que si un extremo es muy importante no me convenga utilizar esta condición porque es muy fuerte y me puede deformar ligeramente la función y introducirme algún error por esta condición que yo estoy imponiendo. Vamos a ver esto aplicado a un problema. En este caso, vamos a suponer que tenemos la misma tabla de datos anteriormente vimos y vamos a aplicar el criterio número 1 que vimos recién, que en todos los puntos interiores tiene que haber coincidencia. Aquí tiene que haber coincidencia, que este polinomio me describa bien este punto, eso está aquí, que este polinomio me describa bien este otro punto, el mismo punto, eso está aquí, que este polinomio, el del intervalo 2, me describa bien este punto, eso está aquí, y que este polinomio, el tercero, me describa bien este punto, eso está aquí. Luego, el punto inicial tiene que ser bien descrito por el primer polinomio, eso está aquí, y el punto final tiene que ser bien descrito por el último polinomio, y eso está aquí. Luego, las primeras derivadas, los nodos interiores deben ser iguales, eso está aquí para el segundo punto y aquí para el tercer punto. Y luego imponemos que en el primer punto la derivada sea igual a 0. Obtenemos entonces un sistema de ecuaciones lineales donde las incógnitas son justamente los valores de A, B, C, 1, 2 y 3. Resolvemos este sistema lineal por cualquier método conocido y vamos a obtener los valores de los coeficientes para esta spline cuadrática. Resulta que las funciones que tenemos van a ser la primera, que como forzamos a que que A1 sea igual a 0, va a ser una línea recta. Tenemos la función f2, la segunda parte, y tenemos la tercera parte, f3. Y aquí tenemos obviamente los rangos de validez de aplicación para cada una de estas funciones. Si nosotros quisiéramos, como en el ejemplo que vimos antes, cuánto es la imagen de esta función en el punto 5, lo único que tenemos que hacer es ver cuál de estas funciones escoger, en este caso la segunda, porque el valor de x5 está entre 4,5 y 7, y aplicar este polinomio y obtenemos este valor de 0,66. Y esto sería la forma de desarrollar y de aplicar la función segmentaria cuadrática. ¿Qué pasa si nosotros ahora elegimos un polinomio de tercer grado? Si nosotros tenemos un polinomio de tercer grado, vamos a tener una función segmentaria cúbica. Y esta función segmentaria cúbica, fíjense que ahora tenemos, por cada ecuación tenemos 4 incógnitas. Para la misma cantidad de intervalos que nosotros, del problemita anterior, nosotros teníamos 4 puntos, nosotros vamos a exigir que una función, la f1 pase por aquí, la f2 pase por acá, la f3 pase por aquí y la f4
bueno, no vamos a tener F4 porque es la última, la F3. Vamos a tener 3 intervalos nuevamente. Y en esos 3 intervalos tienen que ser funciones cúbicas. Por lo tanto, la cantidad de incógnitas que ahora tenemos sería n por 4. Tenemos que ver cuáles son las condiciones que me permitirían proveer ecuaciones para encontrar los valores de esas incógnitas. Esas incógnitas ahora son A1, las B sub i, las C sub i y las D sub i. Y en este caso se asumen que, como siempre, los valores de la función deben ser iguales en todos los nodos interiores. O sea, para este nodo y este nodo tienen que el polinomio f1 y f2 tienen que coincidir. Aquí el polinomio f2 y f3 tienen que coincidir. Eso me da 2n menos 2 condiciones, igual que antes. Luego, obviamente, en el primer punto, el primer polinomio me tiene que predecir este punto, y en el último, y para el último punto, el último polinomio me tiene que predecir este punto. Ahí tenemos 2 condiciones. En total tenemos 2 por n. Me faltan todavía otras 2 por n. Como tercera condición, vamos a pedir que las primeras derivadas en los nodos interiores deben ser iguales, igual que antes. Tenemos 2 menos 1 condiciones. Vamos a pedir que las segundas derivadas, porque ahora podemos calcular segundas derivadas que sean distintos de 0. Vamos a pedir que las segundas derivadas en los nodos interiores también sean iguales. También vamos a tener n menos 1 condiciones. O sea que tenemos, aquí abajo tenemos 2n más 2n menos 2. Nos faltan 2 condiciones para llegar a 4 por n. Y esas 2 condiciones salen de que las segundas derivadas en los nodos extremos, en los dos extremos, sean 0. Esa es una de las condiciones que se pueden aplicar. Son 2 condiciones, por lo tanto aquí tenemos en total 4 por n condiciones. A estas condiciones se les llaman condiciones naturales. Pueden haber otras opciones. Puede ser que en el nodo de la izquierda, en el primer nodo, puedo exigir que la primera y la segunda derivada sean 0. Otra vez voy a tener una línea recta. O puedo elegir que en el último punto la primera y la segunda derivada sean 0. Voy a tener una línea recta en la última parte. Lo importante es que hayan 2 condiciones. Esta que está aquí es la que suele proveer una mejor información, y porque hace que los polinomios que tengamos en todos los intervalos sean curvilíneos y no líneas rectas. Y después la forma de proceder es la misma que la que vimos en la segmentaria cuadrática. Nuevamente, esta es la referencia que damos para este tema, y eso es todo.